Sí. Mi abuelo heredó en vida a mi papá una casa en Coahuila. Mi papá murió hace 10 años. Mi papá nunca se divorció de su primera esposa, pero vivió con mi mamá por 30 años. Con su primera esposa tuvo 3 hijos, con mi mamá tuvo 5. Un hermano, es decir, un hijo de ese primer matrimonio. Un medio hermano. Medio hermano, sí, así es. Un hijo de la señora de la que nunca se divorció. Alega que su mamá, por ser la esposa, le corresponde el 50% de la casa, ¿sí?, que dejó mi papá. El otro 50% se repartiría entre 8 hijos. Aquí viene el pero. Dice, si eso es verdad, nosotros le alegamos a él entonces que le vamos a pelear a la señora, a su mamá, las propiedades que ella hizo en todos estos años, porque aún estando separada de mi papá, legalmente estaban casados. Una hermana ha vivido en esa casa por 10 años. La ha arreglado y está al corriente con todo, hasta con el predial. Y te hace una pregunta si las apreciaciones son correctas, y otra más, dice, ¿tomaría un caso en Coahuila? Dice que el abuelo le heredó a su papá en vida. Esa palabra heredar en vida jurídicamente no existe, pero yo la entiendo porque es una palabra coloquial que utilizamos. No, pues me heredó en vida, o sea, como que me dejó lo que ya en vida, lo que me tocaba, ¿no? Ok, jurídicamente, repito, no existe, pero si sucedió de esa manera, hay que ver cómo es que le heredó en vida, a través de qué instrumento legal. Le hizo algún contrato de donación, le hizo una compraventa, nomás le dijo una permuta, o si nomás le dijo, porque si no hay ningún contrato de por medio, tendrían que probar que efectivamente el abuelito sí le dejó a su hijo, o en este caso a su papá, dichos inmuebles, a través de qué instrumento, o un testamento, a lo mejor, si no fuera en vida, a lo mejor un testamento. Habrá que ver, pero partiendo de la base de que sí, porque partiendo de la base de que no existía ningún instrumento a través del cual le heredó en vida, entre comillas, pues entonces tendría que probarlo, y de lo contrario, ese bien que dice que le dejó, pues ya pertenece a todos los hijos, no nomás a su papá y a sus tíos. Y a la señora de él también, así como lo manifiesta. Así es. Si no hay ningún contrato o hay un testamento, el bien le pertenece a todos. Pero ese es más un paréntesis. Pero partiendo de la base que existe algo, firmó el señor y le dejó a su papá. Ok. Y que no pertenece más que a su papá, o perteneció a su papá en su momento. Luego dice, y mi papá ya murió. Ok, ese es otro punto. Y luego dice, la primera esposa, de la cual dice nunca se divorció, algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esa siguió siendo la esposa toda su vida, hasta que se murió, ¿verdad? O la esposa, no sé quién murió primero. Él. Ok. Y luego entiendo que la persona que hace esa pregunta es como que hijo del segundo matrimonio, pues hijo de su segunda pareja, ¿verdad? Mientras no se haya divorciado de la primera esposa legalmente, pues no existe otro matrimonio. Y si lo existió, porque yo sí conozco casos que se han casado sin divorciarse, van y se casan a pueblitos por allá, aquí y allá, y tienen 4 o 5 matrimonios, actas de matrimonio. Pero todas estas actas son ilegales, son matrimonios nulos. Sin embargo, los hijos de tu segundo pareja, claro que tienen derechos. Ahora, si el papá falleció y nunca se separó de su primera esposa, habrá que ver cómo adquirió. Si fueron sociedad conyugal, pues la mitad es de la señora. Si no estuvo en sociedad conyugal, la señora no acrece o no adquiere el 50 de todo. Cuando una persona muere y hay hijos, pero dejó una esposa y no estaba en sociedad conyugal, sino en separación de bienes, la esposa o el cónyuge que le sobrevive adquiere en una parte proporcional, como si fuera uno más de los hijos. Se les llaman hijuelas. Órale. ¿A la señora se llama hijuela? Es una figura, una palabra así viejita, jurídica. Así se le decía ¿Al antes. vato también? Si se muere la señora, el vato también es hijuela. Se le llaman hijuelas. Se le llaman hijuelas en el derecho así muy viejito. Así le decían los notarios y los jueces. Son hijuelas. ¿Por qué? Porque adquieres al igual, en misma proporción que un hijo.
Más bien son los vatos, no sé, es un hijuela. Un hijuela. Sí, un hijuela. Bueno, ok, sí es cierto que los hijos de su segunda pareja, todos tienen derechos en las mismas proporciones, todos los hijos. Los 8. Todos los 8 que hay. Y la esposa, si está en sociedad conyugal, sí le corresponde el 50%, son los gananciales del matrimonio. Si no, es entre 9 ahora. Es entre 9, okay. Ahí está, ya le sumaste bien, es entre 9. Ok. Y pues todos tienen derecho a todo. ¿Sí? En relación al tema que dice que una de la media hermana o una hermana, no sé, tiene posesión de uno de los bienes. Ahora, estamos hablando, digamos que fueran entre 8 entre 9. Es de todo, de todos los bienes. Incluidos los que la señora, esposa legal, sí, haya hecho. Sí, así es, siempre y cuando los haya hecho, si existía una sociedad conyugal, ¿sí? Sí. Y los compró dentro del periodo del matrimonio antes de que falleciera el señor. O sea, pongamos este ejemplo. Si la señora compró casas, propiedades a lo largo de su vida, aunque ya no vivía con este señor, legalmente estaba casada, esta familia o estos hijos tendrían derecho así es. Si estaba en sociedad conyugal, si no. Y dentro del periodo del que estuvo pues casado el señor, que fue hasta que el día que se falleció. Es que quiero verlo desde los dos ángulos. La legal esposa, ¿ok? La legal esposa, la primera y única esposa. Sí. No hablamos de pareja, porque él tuvo 30 años con otra pareja, pero la legal esposa, lo menos que va a poder ganar son el 25% no es cierto, se va a vivir en 9, una novena parte de las propiedades que haya tenido el señor. Así es, lo menos. Es lo menos. En caso de que sí se esté en sociedad, la mitad de esa propiedad le pertenece a ella. Así es. La mitad de esa y de las demás propiedades que haya hecho él. Así es. Ahora, pongámonos en el lado de la otra señora, la mamá de los últimos 5 hijos, con la que nunca se casó legalmente. ¿Ella tiene derecho a algo? Ninguno. Okay. Mientras no se haya divorciado del señor, no tiene ningún derecho a reclamar herencia alguna más que los hijos. Ok.